Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Bezuna Artea, sacerdote católico religioso franciscano, capuchino, y una vez más estamos aquí, ustedes y yo, para compartir algo que enriquece, que puede enriquecer nuestra vida como seguidores de Jesús. Esta serie de programas lleva este título general de Seguidores del Camino y pues estamos hablando de la liberación que necesitamos en muchas dimensiones para vivir la buena nueva de Jesús y seguirle, porque Jesús lo dice: quien no renuncia a todo no puede ser mi discípulo, no puede ser mi seguidor, no puede ser mi testigo. Bien, pues vamos un tema más, un paso más adelante. El día pasado, o semana pasada, hablamos ya de la razón de ser de la liberación. Hablamos antes de qué cosas o qué experiencias nos hemos de liberar y ahora comenzamos a hablar desde la semana pasada de la finalidad de esta liberación. ¿Para qué? Y decíamos, lo primero, que nos liberábamos para amar. Hoy vamos a tratar otro aspecto muy importante también de esta liberación, que es liberarnos para ser solidarios o para la solidaridad. Decimos que el ser humano es sociable por naturaleza. Dios lo ha creado con esa tendencia y necesidad de unirse a los demás y compartir la vida. Repito, tendencia y necesidad. De la necesidad surge la tendencia. Dios quiere que vivamos compartiendo la vida, que vivamos en sociedad, y por eso ha puesto en nosotros una tendencia, como un instinto, y de ahí viene la necesidad de unirnos y de compartir. Aparece claramente en el relato bíblico de la creación al decirnos que cuando el hombre vio a la mujer junto a sí, se sintió complacido. Hasta entonces parece que el hombre estaba un poco despistado, como que le faltaba algo. Esto nos lo cuenta el capítulo 2 del Génesis. El capítulo 1 nos dice que hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, y Dios creó al hombre y la mujer. Pero el segundo relato nos cuenta esta experiencia muy bonita de cómo Dios crea primero al hombre y luego crea a la mujer, y pues viene a ser la razón, esa razón para crear a la mujer, de que el hombre se sentía incompleto, le faltaba algo, ¿no? Bueno, pues es algo muy importante el subrayar este aspecto, ¿no? Sabemos que estas historias del Génesis no las podemos tomar al pie de la letra y que nos tenemos que quedar con las enseñanzas fundamentales. Lo fundamental es eso, que Dios creó al ser humano, hombre y mujer, con un alma espiritual, que es lo que significa esa imagen y semejanza de Dios, y que los creó para ser felices, para compartir la vida, y así fue en un tiempo hasta que entró el mal en su círculo de vida y lo desbarató todo. Bueno, y ese desbaratamiento precisamente se demostró en una actitud insolidaria de parte del hombre, primero, diciendo, pues yo, la mujer que me diste por compañera, yo no sé, ella fue la que... Bueno, pues frente a toda esta historia de más y menos, de cualquier forma, y que lo enfoquemos, descubrimos que la dimensión social y solidaria del ser humano es innegable. Un famoso cantante, Jan Dan, allá por los años 80,
hizo un canto, un romance que dice: nadie es una isla completo en sí mismo. Todo ser humano es una pieza del continente, una parte del total. La muerte de todo ser humano disminuye mi vida, porque estoy comprometido con la humanidad. Por tanto, nunca preguntes por quién suenan las campanas, porque suenan por ti. Hoy la sociedad y la Iglesia promueven de diversas formas y con diversos proyectos esta solidaridad. Y subrayo, sociedad e Iglesia. Esta solidaridad que trata de paliar un poco grandes necesidades que afligen a muchos pueblos, naciones y grupos humanos. Ante calamidades naturales como inundaciones, ciclones, tifones, terremotos, muchas naciones y grupos de voluntarios, muchas ONGs, se sienten comprometidos con las víctimas y se prestan espontáneamente ayudas de emergencia. Sin embargo, también se observa que el fenómeno del voluntariado, por el que se expresa socialmente esta solidaridad, está disminuyendo en las últimas décadas y también toma formas diferentes. En la Iglesia, esta solidaridad se expresó a través de cientos y miles de congregaciones religiosas de hombres y mujeres surgidas sobre todo a partir del siglo XVI, cuando la oportunidad del apostolado de los laicos amplió sus horizontes, pero apenas en la segunda parte del siglo XX, después del Concilio Vaticano II, muchos de esos jóvenes, hombres y mujeres, que habrían elegido una congregación religiosa de vida activa para realizar un servicio o un apostolado, se sumaron a las causas humanas por medio del voluntariado, dando su tiempo, sus vacaciones, incluso su dinero, a proyectos solidarios de acción social, inclusive fuera de sus propios países de origen. Todavía observamos que en los países católicos las colectas que más recaudan son las que van orientadas a proyectos sociales en favor de países del tercer mundo. Del punto de vista cristiano, la solidaridad la presenta Jesús como proyecto de unidad. Sobre todo en su oración después de la última cena, Jesús pide al Padre por todos los suyos, para que vivan en la unidad, pues de esa forma el mundo sabrá que Él es el Mesías. La Iglesia asume este deseo de Jesús, esta oración de Jesús por la unidad de los suyos, que es también una preocupación de Jesús y de la Iglesia desde los inicios, como lo testimonian los hechos de los apóstoles. Una preocupación en sentido positivo, claro está, porque las preocupaciones a veces estamos más familiarizados con preocuparnos por cosas tristes, ¿verdad? No, en este caso la preocupación tanto de Jesús como de la Iglesia es por llevar a cabo esta herencia que Jesús nos deja. Y así nos lo describen los Hechos de los Apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y se repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba. Hechos 2, 44-45. Ya con este testimonio sería suficiente para entender lo que la solidaridad cristiana significa en términos de vida real y humana. Compartían todo cuanto tenían. Los bienes se repartían de acuerdo a lo que cada uno necesitaba. Pero todavía nos da el mismo libro otro testimonio muy semejante que añade algunos matices, y eso es en el capítulo 4. Dice: la multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como suyo lo que poseía, sino que todo lo tenían en común. No había entre ellos ningún necesitado.
porque todos los que tenían campos o casas los vendían y ponían el dinero a los pies de los apóstoles, quienes repartían a cada uno según sus necesidades. Capítulo 4, versículos 32 al 35. Por una parte, se pone como base de la experiencia la sintonía de alma y de corazón entre los hermanos, entre los miembros de la comunidad cristiana. Sintonía, tenían un solo corazón y una sola alma. No era algo simplemente virtuoso, sino que salía del interior, del corazón y del alma. Era afectivo y espiritual. Era humanamente cristiano y cristianamente humano. Por otra, eran los apóstoles, los jerarcas, los que coordinaban la solidaridad en la comunidad. ¿Qué inspiración nos ofrece este texto con esta experiencia? Si nuestras comunidades cristianas eclesiales consiguieran este grado de solidaridad fraterna, sin duda que impactaría en el ambiente social de nuestros pueblos y ciudades de los países cristianos. ¿Ha habido algún momento en el que se ha roto ese hilo de solidaridad cristiana? Hemos recordado antes que los primeros monjes comenzaron a practicar ese desprendimiento recomendado por Jesús al joven rico. Entre ellos tenemos al que se considera padre del monaquismo occidental, San Antonio Abad, cuya biografía nos cuenta cómo él repartió sus bienes, incluso los de su hermana. Seguramente ya se había roto el hilo a nivel de comunidad eclesial cuando se da esta experiencia del monaquismo. Entonces eso se trasladó a las comunidades religiosas monásticas, puesto que las eclesiales habían crecido demasiado y sus miembros se habían hecho extraños unos a otros. Esto se sigue practicando en las comunidades religiosas hasta el día de hoy, que viven la solidaridad hacia adentro, compartiendo sus bienes, sus ingresos por el trabajo, su presencia, sus talentos, etc., y hacia afuera, pues a través de su propio carisma, entregan su vida a la Iglesia y a la sociedad en la que viven. ¿Podrá el cristiano en general vivir esta experiencia de solidaridad, revivir esta experiencia de solidaridad en un mundo de tanta desigualdad y exclusión? Jesucristo no habló para grupos selectos. Su doctrina va dirigida a todos los que quieran ser sus discípulos. De hecho, esa petición al Padre por la unidad viene precedida por estas palabras: no ruego solamente por ellos, que son los apóstoles y los que estaban con él entonces, sino también por todos aquellos que por su palabra creerán en mí. El capítulo 17 de San Juan. ¿De qué necesitaremos liberarnos para llegar a esta solidaridad? A ver, que se pregunte cada uno. Lo contrario de la solidaridad es el egoísmo, es la individualidad, pero individualista. En la primitiva Iglesia, en el proceso de preparación para el bautismo, había que hacer 3 renuncias. Renunciar a 3 experiencias que a menudo, sin darnos cuenta, se convierten en ídolos o dioses falsos, porque dependemos de ellos vanamente y no podrán darnos la vida y la felicidad que esperamos de ellos. Esos ídolos eran y son el dinero, el trabajo y la familia. Muchos o la mayoría, cuando somos cuestionados sobre ellos, decimos que son elementos necesarios de la vida, y relativamente lo son, pero podemos vivir sin ellos también. Porque si hay gente que lo hace por una vocación religiosa, misionera o aventurera, significa que se puede. En la medida que se puede ser dueño del dinero, del trabajo, de la familia, uno se puede liberar. Y en la medida en que se libera, se es solidario. Solidario con quienes nos necesitan, sea compartiendo tu dinero, tu trabajo, tu tiempo, tu cariño, compartiendo algo
de ti mismo. Para ello es necesario pensar por uno mismo, no dejarse llevar de la ideología del mundo que depende de sus tres ídolos. Es necesario tener las propias prioridades en medio de las cuales desempeñamos nuestra actividad y nuestra vida, nuestras prioridades. Pero esas prioridades incluyen valores, prioridad en nuestros valores. Y luego tenemos que tomar en cuenta si esos valores que tenemos son genuinamente cristianos o mundanos, o mezclados. Porque entonces, sí, la verdad, estamos a merced, como a veces lo decimos, de lo que el mundo dice, de lo que el mundo piensa. Y no. Jesús dice, o estás conmigo o contra mí. O seguimos la ideología del mundo o la ideología de Jesús. Y a veces pensamos poder compaginar las dos, pero a veces son tan opuestas. El ideal sería que, como Jesús nos lo dice, que la ideología de Cristo, del Evangelio, enriqueciera la ideología del mundo, como la sal enriquece los alimentos, como la luz da formas a las cosas. Pero parece que se cumple la palabra de Jesús de que los hijos de las tinieblas son más listos que los hijos de la luz. Bien, pues, liberarnos para ser solidarios. Liberarnos, obviamente, del egoísmo para ser parte de lo que me rodea. Liberarme de mi yo para ser un nosotros. Eso tiene sus aplicaciones prácticamente en todos los niveles de nuestra vida. Lo tiene de modo muy claro en el matrimonio, lo tiene en la vida consagrada y creo que lo debería de tener también la vida social. Siempre que dos seres humanos se unen para trabajar en un proyecto, para llevar a cabo un proyecto o un reto, el nosotros nos hace fuertes, nos capacita más. Y ese nosotros es la forma plástica y clara de que somos solidarios, cuando vamos dejando de lado el yo para hablar de nosotros. Así que cada uno vea, una vez más, repito, en qué medida necesita liberarse para ser solidario, de qué elementos, factores, apegos en su vida personal, obviamente, las dimensiones que abarca su vida personal, claro está, de qué necesita liberarse para ser solidario con todos, de tal manera que nuestra familia sea la familia humana, la sociedad sea la sociedad humana, de tal manera que podamos decir realmente nuestro planeta es una aldea global en la que estamos al tanto y pendientes de las necesidades del último, más remoto de nosotros, ciudadano que haya sobre la faz de la tierra. Pues que el Señor aumente en nosotros este espíritu de solidaridad, porque Él nos da el ejemplo. Él se hizo hombre, tomó nuestra condición humana, se hizo uno de nuestra raza, y ese fue un acto solidario que no tiene igual. Admirable, radical, profundo, propio de Él, de Cristo, que es el hombre ideal, el paradigma de la humanidad. Que el Señor los bendiga, paz y bien.